Hola gente, muy buenas y bienvenidos a todos a este nuevo tutorial de customización, donde vamos a seguir con el sistema de batalla que veníamos haciendo. Vamos a abrir nuestro archivo editor de texto, editor de código en realidad. Bien, en el video anterior habíamos visto cómo acomodar este tema de las funciones, ¿sí? Y crear la función esta única que nos va a enviar la notificación al jugador para que se pueda unir a la batalla, ¿sí? Habíamos visto cómo también generar un valor random entre 1 y la cantidad máxima de campo de batalla que tengamos disponible en nuestro sistema. ¿Ok? Y utilizar ese Battleground Index básicamente para acceder al nombre del campo de batalla de turno que haya tocado, ¿no? Para jugar. Perfecto. Algo que íbamos a hacer, como dije en el video anterior, era guardar la posición de los jugadores. Es decir, tenemos que ya que comenzar a hacer que cuando el jugador acepte, ¿sí? Se guarde su posición. Si está en montura, se guarde la montura también, ¿ok? Y no teletransporte a ese campo de batalla habiendo guardado las posiciones, ¿sí? Y acá hay algo importante que por lo menos yo logré de una manera un poco, podríamos decir, peculiar, que es obtener la montura del jugador. No encontré una manera realmente de obtener una montura en particular del jugador, ¿sí? Una manera que se me ocurrió fue evaluar todas las monturas existentes en el juego, pero iba a ser un quilombo hacerlo manualmente, ¿sí? Poner todas las monturas manualmente una a una. Así que lo que se me ocurrió fue una manera curiosa que les voy a dar a ustedes para que lo hagan. Lo primero que vamos a necesitar es crear una base de datos para nuestro sistema de batalla. En este caso yo lo llamé Battle System, ¿sí? Y dentro puse una tabla que es la tabla SpillDBC. ¿Ok? Esta tabla la van a copiar de acá, es decir, si nos vamos a nuestra base de datos Word, nos vamos al SpillDBC que ya viene por defecto, que no sé dónde está, acá está. Le van a dar clic derecho, le van a dar a exportar base de datos como SQL. En este caso, si tienen Heidi SQL con otros gestores de base de datos, pues me imagino que será distinto, ¿no? Con otro programa. Yo en este caso le voy a dar la guía utilizando esto. Bueno, fíjense que aparece ya marcado acá el SpillDBC. Le vamos a poner acá sin datos, ¿sí? Y en tablas le vamos a poner crear, porque tenemos que crear esta tabla. ¿Ok? De salida le vamos a poner base de datos, ¿sí? Para que sea una base de datos de salida. Es decir, que va a copiar a otra base de datos. Y acá pues nos van a salir todas las bases de datos disponibles a donde vamos a copiar esa tabla. Y vamos a seleccionar la base de datos Battle System o la base de datos que hayamos creado recientemente, justamente para guardar esta tabla, ¿sí? Yo la llamé Battle System para saber que corresponde a mi sistema. ¿Okay? Una vez que hagamos esto, le vamos a dar a exportar y va a tardar nada, un segundo, porque va a estar vacía esa base de datos, ¿entienden? Va a ser una base de datos vacía, ¿sí? Una vez que tengamos esta base de datos va a aparecer vacía, no va a aparecer así como tengo yo acá, que tiene toda la información de los DBC, sino que va a aparecer vacía. Para obtener toda esta información van a descargarse, les voy a dejar esto el link en la descripción de todas maneras. Este es un sistema basado en Node.js, ¿sí? Que es un DBC Reader, básicamente se encarga de leer archivos DBC y poder exportarlos como SQL, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ir acá donde dice requerimientos e irnos a descargar la última versión de Node.js. En este caso, acá tenemos recomendada para los usuarios esta, ¿sí? Que es la más recomendada. La vamos a descargar y lo vamos a instalar. La instalación es normal, chicos, nada de otro mundo. Así que una vez que lo instalemos, vamos a ir a código y lo vamos a descargar, ¿sí? Y lo vamos a extraer. Una vez que lo extraigan, le va a quedar esta carpeta tal cual como la están viendo acá, ¿sí? Le va a quedar así. ¿Ok? Le va a quedar tal cual así la tienen acá.
Esta carpeta Node Modules no la van a tener. Lo que tienen que hacer, como dice el programa, es clic derecho, Git Bash Here, o utilizar Shift Click y abrir la ventana de PowerShell. ¿Okay? Y darle a npm install. Una vez que le den esto, va a empezar a cargar y a descargar, ¿sí? Y lo que va a hacer básicamente, que es lo más importante, es le va a dejar esta carpeta ya lista. Una vez que finalice de descargar y de crear esta carpeta con toda la información dentro, lo que vamos a hacer en nuestra carpeta data dbc es irnos a nuestro servidor, ¿sí? Data dbc, y copiar esta carpeta dbc y reemplazarla la carpeta que está acá. ¿Okay? Vamos a copiar la dbc de nuestro servidor y la pegamos acá. ¿Sí? Esta la eliminamos y pegamos la de nuestro servidor. Una vez que hayamos hecho eso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo tengo por acá, una instrucción acá. Esta instrucción también la voy a dejar en el... ¿Cómo es? En lo que viene siendo la descripción del video, ¿sí? Como digo, en la posición de la carpeta, Shift Click, y podemos abrir ya sea la consola de Git Bash o la ventana de PowerShell, ¿sí? Yo en este caso abro la de Git. Una vez que abrimos la de Git, fíjense que la posición es donde estamos nosotros. Y acá lo que le vamos a decir es pegar esta instrucción, que les voy a dejar en la descripción. Bueno, acabo de hacer desastre. Voy a copiar esto, Control C y pegar. Nada, lo van a pegar así tal cual está acá, ¿sí? Y lo que eso va a hacer básicamente es extraer cada uno de los spill del archivo dbc, del archivo spill dbc, ¿sí? Y lo va a generar como SQL para que nosotros posteriormente de que terminemos de hacer esto podamos importarlo en esta tabla que acabamos de copiar, ¿sí? Ustedes la van a tener vacía, pero una vez que termine, que acá le va a mostrar el mensaje de que se terminó de exportar, le va a quedar el archivo SQL acá, ¿sí? Se van a ir a archivos, se van a ir a ejecutar archivo SQL, y acá en la ubicación de DBC Reader lo que van a hacer es buscar ese archivo SQL y ejecutarlo. Esto va a tardar aproximadamente 10 minutos, dependiendo siempre de la computadora que tengan, su procesador, etc. A mí me tardó como 15 minutos, porque mi PC la verdad que es una tostadora, que no sé cómo está funcionando todavía. Pero bueno, a ustedes le tardará menos, me imagino. Una vez que tengamos esto es la manera más fácil que encontré yo para guardar las monturas de los jugadores, para saber si tienen montura o no, ¿sí? Porque acá están todos los spill y justamente vamos a evaluar si el jugador tiene ese spill puesto que coincida con el spill que está acá, ¿okay? Y si está acá, pues guardamos ese spill y luego cuando termine la batalla lo teletransportamos a su lugar y le ponemos la montura adecuada que tiene que tener el jugador, ¿okay? Bien, esto es lo único que tenemos que hacer con lo que viene siendo el DBC Reader, ¿sí? Ya una vez que terminemos de hacer eso, ya directamente podemos cerrar esto, cerrar también la consola y ya podemos cerrar también las páginas estas, ¿no? Ahí está. Bien, nos quedaríamos simplemente con esto, ¿sí? Una vez que nos quedemos con esto y que terminemos de hacer eso de la base de datos y todo eso, ya podemos seguir continuando para comenzar a guardar el jugador. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la documentación de Eluna. Y como ustedes saben, el diálogo que nosotros mandamos es de tipo Gossip Menu, ¿sí? Así que vamos a tener que registrar un evento. Register Player Event. Acá vamos a registrar un Player Gossip Event, ¿sí? Y vamos a registrar el 2, ¿sí? Que nos va a dar toda esta información en la función. Vamos a copiar esto. Bueno, Register Player Gossip Event, el menú ID, el evento, la función y la cantidad de disparos, ¿sí?
Bien. Vamos a irnos acá. Register Player Gossip. Creo que era así, ¿no? Register Player Gossip. Perfecto. El menú, vamos a decirle, no sé, por ejemplo 0. Vamos a decirle el evento y la función. El evento lo vamos a llamar accept background. Perdón, el evento va a ser el 2 y la función va a ser accept background. Bien. Lo que vamos a hacer entonces es crear la función accept background. Y como dijimos, nos daba todos estos parámetros, ¿sí? Y vamos a ver si esto funciona. Es decir, cuando a mí me llame y yo acepte, ¿sí? Fíjense que yo acá le mando como sender el 1, ¿sí? Y como inID el 0, ¿sí? En sender se almacena el 1 y en inID se almacena obviamente el 0, ¿ok? Vamos a hacer un print en la consola y vamos a decirle: has aceptado unirte a la batalla. Ok, esto lo va a mostrar por la consola de el War Server. Una vez que tengamos abierto ya el servidor y todo, vamos a poner .reluna y vamos a verificar que nos salga ese mensaje para aceptar, ¿sí? Y que cuando aceptemos nos envíe la notificación. Fíjense que no nos envió. Ah, sí, ahora sí. Bueno, ahora sí, estaba medio lento el servidor. Nos envió, nos dice: has aceptado para unirte a la batalla. Si yo pongo reluna y rechazo, quiero ver si no me muestra nada, que no debería de hecho mostrarme nada. Y bueno, fíjense que no me muestra nada. Vamos a hacer por las dudas una vez más. Y vamos a aceptar. Y nos tiene que mostrar el mensaje de que aceptamos, ¿sí? Bien, fíjense que ahí me aparece que has aceptado unirte a la batalla. Entonces lo que ya tenemos es el sistema, ¿sí? Que lo que hace básicamente es mandarnos a nosotros cuando aceptamos la batalla. Y acá obtenemos al jugador que aceptó. Así que lo que deberíamos hacer es guardar estas posiciones del jugador. Principalmente tendríamos que guardar lo que viene siendo el mapa del jugador donde está en ese momento. Get map ID. Fíjense que es de WordObject, ¿sí? Y nos retorna el número del mapa. Entonces vamos a decirle local map va a ser igual a player, player porque lo tenemos acá, ¿sí? Si acá tuviéramos otro valor, pues bueno, le pondríamos otro valor. Así que player get map ID y ahora local x y z o va a ser igual a player get location, ¿sí? Que esta función lo que hace, para que ustedes puedan ver bien, es devolvernos las coordenadas de x, y, z, o del jugador o del WordObject. Puede ser una criatura incluso. Pero en este caso del jugador, ¿sí? Nos devuelve las coordenadas. Y son estas coordenadas y este mapa que tenemos que guardar en la posición, en la tabla de Save Player Position, que es donde se guarda la posición del jugador cuando acepta unirse a la batalla. Pero antes debemos obtener, primero verificar si el jugador está en una montura, ¿sí? Y si está en una montura, pues debemos guardar esa montura. Y para eso es lo que hicimos con este tema del DBC Reader y crear esa base de datos y esa tabla, ¿sí? Para a través de unos códigos SQL poder obtener esa información. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla que se va a llamar Creature IDs, ¿sí? Que lo que va a contener van a ser todas aquellas criaturas que coincidan con el modelo que tenemos, ¿sí? Vamos a decirle local mount model
va a ser igual a player.getMountID. Este getMountID lo que nos devuelve es el display, ¿sí? Es el display ID o el model ID de la criatura, ¿sí? De la criatura que tenemos montado. Es decir, si yo entro acá y uso esta montura, cuyo spill es el 23161, lo que me devuelve ese getMountID es el display de este NPC. ¿Ok? Y lo que nosotros necesitamos es obtener el spill, ¿sí? Que corresponda a ese modelo. Por ende, lo primero que hacemos es obtener el modelo de la criatura en la que estamos montados. Luego, crear una tabla que va a almacenar los criaturas ID que coincidan con esas criaturas que tengan ese display ID. Y para ello vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle local creatures va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a un word dbQuery, ¿sí? String format, y vamos a decirle seleccionar, que nos devuelva el entry, ¿sí? De la tabla creature template, con la condición, ¿sí? De que en model ID tengan este modelo que nosotros estamos obteniendo del jugador. ¿Ok? Por lo tanto, con la condición de que model ID1, ¿sí? Que es el que se usa siempre para las monturas, sea igual a ¿qué? Bueno, un marcador de posición que se va a reemplazar automáticamente con la variable mountModel que le vamos a poner acá a continuación. mountModel, ¿sí? Siempre tener en cuenta que esté dentro de lo que vienen siendo los paréntesis del string format, no del query, ¿sí? Los paréntesis del query están por fuera, ¿ok? Siempre dentro de esto. Entonces de esta manera guardamos todas las criaturas que coincidan con el modelo de la criatura que nosotros estamos montando en ese momento, es decir, de nuestra montura, ¿sí? Y ahora lo que debemos hacer también es obtener, ¿sí? Todos los spills. Para ello vamos a decirle local spills va a ser igual a word dbQuery, y acá sin string format porque no hay que pasarle ningún tipo de parámetro, ¿ok? Y vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle que nos seleccione, ¿sí? El ID que el ID es el campo ID de nuestra tabla SpillDBC, que el ID viene siendo el ID del hechizo, ¿sí? Y el effect mix value 1, que corresponde al campo donde se coloca el display ID a la hora de crear monturas en los DBC, ¿sí? Corresponde a este campo, ¿ok? ¿De dónde lo vamos a seleccionar? Bueno, lo vamos a seleccionar. Importante siempre, como no existe una función que seleccione la base de datos por defecto de una base de datos custom que tenemos nosotros, utilizamos el word dbQuery y le decimos de la base de datos battle system que nosotros creamos, punto, y el nombre de la tabla, que era SpillDBC, ¿ok? Entonces lo que vamos a obtener de esta manera es obtener el ID y el effect mix value 1, ¿ok? De la tabla SpillDBC de nuestra base de datos Battle System, es decir, va a obtener todos los hechizos, son miles de hechizos, pero lo va a obtener rápido, porque bueno, imagínense si lo obtengo rápido en una computadora, imagínense lo que va a hacer en un servidor, va a ser rapidísimo. Esto ni que se va a notar nada, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle, ¿sí? Que si existen criaturas en lo que nosotros hicimos en nuestro ejemplo, ¿sí? Importante esta validación porque si no nos va a dar algún tipo de error, ¿ok? Si existen, lo que vamos a hacer es insertar todas las coincidencias, ¿sí? Que coincidan con el modelo de la montura que nosotros tenemos,
¿sí? En la tabla que acabamos de crear, que era criatura IDs. Así que vamos a decirle insertar en criaturas ID, ¿sí? el entry de esa criatura. Así que vamos a decirle lo siguiente. Acá me estoy equivocando, perdón. Acá primero tenemos que hacer un repeat para que recorra todos los resultados. Así que vamos a decirle repeat mientras, hasta que no existan, ¿sí? más coincidencias. Es decir, va a ser un bucle que se va a repetir hasta que no haya más coincidencia en la cantidad de resultados o filas que obtuvimos desde la base de datos. Y acá sí le vamos a decir que por cada resultado que nos arroje, que generalmente no son más de 1 o 2 resultados, ¿sí? Podrían llegar a ser 4, podrían ser, es raro, pero bueno, más que eso no van a ser. Y acá le vamos a decir creatures.getRow.entry. Es decir, de la línea de resultado que obtuvimos, vamos a seleccionar el entry, así que .entry, ¿sí? Y lo vamos a almacenar acá adentro. Una vez que esto finalice, a continuación lo que tenemos que hacer es verificar si tenemos spill como resultado, que deberíamos tener siempre, pero bueno, por las dudas de que cometamos errores, vamos a ponerlo así. ¿Okay? Bueno, si hay entonces spills, vamos a decirle lo mismo, vamos a decirle que repita esto hasta que no existan en spills más registros. Es decir, que recorra todos los registros hasta que no haya más. ¿Okay? Vamos a crear dos variables. La primera, local spill, que va a ser igual a ¿qué? Bueno, va a ser igual a spills.getRow, ¿sí? .id. Recuerden que siempre hace referencia al .id al nombre del campo que tenemos acá, ¿sí? En este caso, para obtener el spill id, está guardado como id, ¿sí? Así se guarda en la tabla spill.ds. Pero sabemos que ese id es el spill, así que lo guardamos ahí. Y ahora, el local visual, yo le voy a poner visual, pero en realidad es el entry, ya que, como digo, en esta tabla se almacena el entry de la criatura que nos vamos a montar. ¿Okay? Por eso anteriormente buscamos el modelo de esas criaturas para ver si esos resultados coinciden con el entry de la criatura de acá. Y si coinciden, obviamente, pues verificaremos si el jugador tiene esa aura o no. Y si la tiene, pues está en una montura. Y si no la tiene, pues no está en montura, ¿no? Así que vamos a decirle spill.getRow.effectMissValue1. ¿Okay? Ahora vamos a repetir un bucle de criaturas ID. ¿Qué hacemos? Vamos a recorrer ahora la tabla que anteriormente habíamos rellenado con todas las coincidencias, ¿sí? Y verificar que este entry coincida, así que vamos a preguntar si coincide este entry, ¿sí? Si uno de los entry que tenemos dentro de criaturas ID coincide exactamente con el visual, ¿sí? del DBC, le vamos a decir entonces, pues nada, a ver si el jugador tiene, porque por ahí puede haber otras coincidencias, pero hay que ver si coincide el ID, que es el spill, si coincide con el hechizo que nosotros tenemos. ¿Okay? Si coincide el visual, tenemos que verificar si el player tiene el aura spill. Si coincide, podríamos decirle, por ejemplo, estás en la montura, dos puntos, y vamos a decirle spill. Es decir, si llega a encontrar esa coincidencia, lo que le vamos a decir es que está en nos va a mandar un mensaje y nos va a decir, estás en la montura, y nos va a dar el ID del spill. Y nosotros vamos a verificar si eso es verdad. Así que acá, una vez que la encuentra, le damos un return false para que finalice toda esta función, ¿sí? Es decir, no tiene sentido que siga recorriendo datos innecesarios si ya la encontró, ¿ok? Por más de que sea un sistema rápido, no importa. La cuestión es que
una vez que la encuentre, pues ya se salga del bucle y termine toda la función. ¿Ok? Bien. Vamos a ver si esto funciona. Reluna. Bueno, primero me va a mostrar el cartel, aceptar. Imaginemos que aceptemos y nos muestra. Fíjense en ahora. Me dice, estás en la montura 23161. Este es el spill. Y si yo voy al spill, fíjense que es 23161, es decir, coincide. ¿Sí? Coincide cuando yo acepto ingresar, me guarda la posición, ¿sí? Me guarda el mapa, me guarda la posición. Y además me devuelve la montura en la que está el jugador. Lo primero que deberíamos verificar antes de que haga todo esto en vano es verificar si el jugador está montado. Is mount. Acá. Unit is mounted. Así que lo primero que hacemos antes de hacer todo esto es decirle lo siguiente. Porque si no vamos a hacer todo esto y a consumir recursos en vano si directamente no estamos montados, ¿no? Entonces, vamos a decirle if not player is mounted, es decir, si el jugador no está montado, vamos a darle return false y que nos muestre un mensaje que diga no estás sobre una montura. ¿Okay? Creo que ahora sí le funcionó. Is mounted. Sí. Bueno, vamos a verificar. Punto reluna. Sale el cartelito, aceptamos. Y me debería decir que no estoy montado en la montura, ¿no? Que no estoy en montura. Fíjense que me dice no estás sobre una montura. Perfecto. Si yo pongo reluna otra vez para terminar esta parte del video, me voy a montar ahora. Y me dice que estás en la montura 23161. Entonces acá ya tenemos que nuestro código funciona, ¿sí? Y tenemos esta manera que no le va a servir solamente para este sistema, le puede servir para muchos sistemas más a ustedes. Pero es una manera de obtener básicamente el spill de la montura en la que actualmente está el jugador para guardarla y cuando salga de la batalla, esto más que nada por si está montado el jugador, ¿no? En una montura voladora. Entonces si está montado en una montura voladora, como lo vamos a teletransportar a quién sabe cuántos metros de altura, y en qué parte está, quizás está en el pleno abismo montado, ¿no? Pues nada, para que no se caiga, le ponemos exactamente la montura que vamos a guardar. ¿Okay? Acá en esta parte que dice estás en la montura, pues en el próximo video vamos a ver cómo guardar toda esta información junto con el mapa, las coordenadas del jugador, incluso la montura, ¿sí? Para ya teletransportarlo a la zona de batalla. Así que nada, gente, si te gustó el video, por favor dale like, comenta, suscríbete, compartilo, que también ayuda mucho en las redes sociales, nunca viene mal. Si tienen dudas, recuerden dejar los comentarios, contactarme por Discord, no pasa nada, y yo les sacaré las dudas respecto a este sistema o a alguna duda que tengan respecto a estos videos que estamos haciendo ahora. Nada, gente, les digo lo de siempre, nos vemos en otro video. Adiós.